Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora quise hacer un video algo diferente en lo que he hecho en mi canal. Hace tiempo yo empecé a investigar lo que fue un poco de historia antigua, tanto como la romana, griega, la mexica, la rusa, la vikinga. Me puse, la verdad no tenía nada que hacer y me puse a leer, a investigar, a conocer un poco de lo que fueron las culturas antiguas y su organización y sobre todo su arquitectura. Y me gustó la manera pues en la que ellos se organizaban políticamente, en la que se organizaban, sobre todo económicamente, que eran sistemas económicos pues que ya son obsoletos en estos días, pero pues eran, para su época eran muy buenos. Realmente su cultura, su religión, la forma de pensar que tenían, su organización como sociedad y todo ese tipo de cosas son como los complementos esenciales para conocer este tipo de culturas y civilizaciones. Y pues en esta ocasión quise hacer como una especie de un test para ver cuánto sé de la cultura vikinga, y pues básicamente son ciertas preguntas que encontré en internet y trataré de responderlas improvisadamente. O sea, básicamente no tengo nada escrito, nada leído, este video está saliendo así improvisado y pues vamos a ver cuánto he aprendido, pues cuánto esfuerzo he puesto en aprender un poco más de esta cultura que es la cultura vikinga. Los típicos barcos vikingos eran los Drakar, que pues en idioma nórdico antiguo significa dragón. Estos barcos eran barcos chicos a comparación con los barcos ingleses ya de tiempos más contemporáneos, eran pues muy grandes. Los Drakar eran un barco flexible en el sentido de que podías pasar por ríos, incluso por aguas no tan profundas, y poder viajar hasta en mar abierto. Fue esta la manera en que crearon este tipo de embarcaciones para poder pues navegar hacia todos los lados que pudieron navegar. Este barco tenía esa facultad de poder navegar por donde se pudiera. Estos barcos tenían una forma alargada, con punta, tenían pues una cabeza de dragón, esculpida por los artesanos y artistas que existían en esa época. Se dice que los carpinteros eran considerados como actualmente son, no sé, un letrado o un profesionista. Era alguien muy respetado, alguien que en la sociedad vikinga era muy bueno, porque pues básicamente pues hacía magia, representando el poder vikingo en madera, creando ese conocido barco. Talmud era como se les conocía a ese tipo de mujeres, que no eran muy habituales. De hecho, como ya sabemos que las mujeres no tenían muchas libertades en ese tipo de civilizaciones y mucho menos en esos tiempos tan antiguos, pero que sin duda la mujer vikinga tenía más libertades que en otras culturas, en otras civilizaciones. Por ejemplo, ellas, cuando el rey o el jarl se iba de casa, se iba a pelear en verano o en primavera, la mujer vikinga era la encargada, se quedaba como la gobernante, y básicamente pues era una gobernante mujer, sí, suplantaba al marido, al rey, al jarl, pero no era la legítima, sino básicamente solamente se encargaba en lo que llegaba el esposo, pero era un gran poder que se le era otorgado a una mujer. Entonces eso da a entender que ellos sí tenían un concepto de que una mujer libre podía ser muy poderosa. Muy interesante que en ese tipo de civilizaciones las mujeres tenían ese tipo de libertad, ese tipo de condiciones dentro de la sociedad vikinga. Los Berserker eran como un escuadrón élite, o alguien con un grado más alto que un vikingo común. Los Berserker eran como las fuerzas especiales del ejército
o de los grupos de ataque nórdicos, que básicamente pues eran guerreros que luchaban con una furia tremenda, que derrotaban al enemigo tanto físicamente como moralmente. Eran guerreros temidos, muy temidos por los ingleses, guerreros muy fuertes, muy duros, que podían con todo. Entonces esos eran los berserker, y pues daría miedo pelearte con uno de ellos. Hay algo interesante en saber de que el mundo europeo era demasiado antigénico en la época medieval. Esto pues básicamente pues eso es una tradición, una costumbre, pues no tener higiene, yo digo, y no bañarse. Pero los vikingos no eran excepción. Incluso sí eran muy sucios, pero ellos tenían una higiene muy buena a comparación de cualquier europeo en ese tiempo. Los vikingos tenían pues una como una especie de ritual antes de ir a la batalla, que era agarrar agua con las manos, haciendo como una especie de concha, y lavarse la cara. Al lavarse la cara, pues mínimamente con los mismos dedos se lavaban los orificios nasales y después se mojaban el pelo. Ese era una especie de un ritual que ellos tenían para antes de ir a cada batalla. Pero se han encontrado evidencia de peines, así como de objetos para limpiar oídos y muchísimas cosas de higiene personal que en tumbas de los mismos vikingos, y pues se dice que ellos tenían muchísima, muy buena higiene a comparación con otros sujetos europeos de ese tiempo. Hay una duda muy grande que se ha surgido, que si los celtas o los vikingos se conocieron. Para resolver esta duda necesitas separar esas dos civilizaciones, y cada una en su tiempo. Las dos civilizaciones pelearon con Inglaterra, así como con otras civilizaciones. Pero lo interesante aquí, que volvemos a lo mismo. Llamarte vikingo si eras nórdico, si eras sueco, si eras danés, si eras escandinavo. O sea, esas civilizaciones se denominaban de esa manera. ¿Y como los llamaban? Vikingos. Entonces acá es lo mismo. Los pictos, los escoceses, los irlandeses, todas esas civilizaciones eran llamadas celtas. Los mismos galos. Los galos también eran denominados celtas, pero ellos sí se separaron un poco porque ellos eran celtas germanos, eran otra civilización aparte. Muchas personas dicen que los celtas y los vikingos nunca se conocieron. Siento que sí llegaron a conocerse, llegarse a topar, tuvieron sus roces, pero hasta ahí, no llegaron a unificar ciudades juntos o a empezar a forjar amistades muy grandes como lo hicieron con los sajones. Espero que les guste. Si no les gusta, pues que manche, que mal. También si estoy equivocado en algo o mencioné algo mal, quiero que me lo hagan saber en los comentarios para no cometer esa duda o equivocarme en otro momento que vaya a decir pues, esa equivocación, ¿no? Entonces, pues para empezar a debatir, pues hay que primero saber de lo que estamos hablando, y pues es la cuestión que ahí les dejo. Bueno, hablar de los vikingos es un tema muy extenso, un tema muy variado, porque son típicas regiones que van cambiando la historia, van cambiando la información, algunos a su conveniencia, otros pues para, no sé, para alebrestar o impulsar más su éxito. Pero realmente la historia en general sí habla un poco de lo que fue la grandeza, la destrucción, la desorganización o la mejor organización que tenían, guerreros muy buenos como los berserker, o sea, todo un tipo de historia, tanto manipulada como una historia muy bien escrita.